Todos los ojos estaban clavados en Él, en Jesucristo. Nos cuenta hoy el Evangelio una escena al comienzo de la vida pública de Jesús. Había sido bautizado en el Jordán y fue Jesús a su pueblo, que está al norte de Tierra Santa, a donde se había criado, a Nazaret. Él había nacido en Belén, como sabemos, la ciudad de David. Había estado algunos años emigrante en Egipto, perseguido por Herodes, y ya cuando Herodes murió, volvieron a su pueblo, diríamos, de familia y de donde habían vivido antes José y María. Y allí Jesús vivió prácticamente la mayor parte de su vida, puesto que la vida pública, como sabemos, son solamente 3 años. Volvió a su pueblo, fue a presentarse a sus paisanos, y un día en el que todos van a la oración, el sábado, tomó el libro, el rollo, en un pergamino del profeta Isaías, y buscó el pasaje. Se nota que conocía bien las Escrituras y que ya lo había hecho otras veces. Y leyó en público el pasaje que hemos escuchado. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para proclamar a los cautivos la libertad, para anunciar el año de gracia del Señor. Y todos los ojos estaban fijos en Él, a ver qué explicaba Él. Jesús no dijo más que: este soy yo. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de escuchar. En la autopresentación que Jesús hace en su pueblo, Jesús manifiesta claramente su conciencia mesiánica. Él es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que ha venido para anunciar la salvación a los pobres, la libertad a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. Hemos recordado durante todo este año que hoy concluimos como clausura del año jubilar mercedario, como San Pedro Nolasco se hizo eco de esta palabra para anunciar a los cautivos la libertad. Y movido por el Espíritu Santo al estilo de Jesús, se dedicó a rescatar, a redimir cautivos en las circunstancias históricas distintas de las nuestras. Hoy hay otras cautividades, hoy hay otras dependencias, las llamamos adicciones, las llamamos esclavitudes de otro tipo. Hoy sigue siendo necesaria esta acción misericordiosa de Jesucristo en su Iglesia para rescatar a los cautivos y para darnos a todos la libertad que proviene del perdón de Dios en Jesucristo y del amor de Dios, en donde uno recupera su propia dignidad. Me llamaba la atención ayer, viendo uno de estos vídeos que circulan de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el testimonio de un joven que había sido visitado. El Papa ha ido a una de las cárceles de jóvenes en Panamá, y el muchacho, ya maduro, no era un jovencito, sino con unos años, aunque no se le veía el rostro, decía que no había sentido nunca tanta libertad interior como la que había sentido en este momento, en el cual el Papa Francisco, vicario de Cristo, vino a anunciarles la libertad del corazón, que es más fuerte que la libertad física o exterior. Lógicamente,
Todos aspiramos a la libertad en todos los aspectos. Pero ese muchacho se dio cuenta que la principal de las libertades se cuece en el corazón, no fuera. Y no solo por decir que estamos fuera y somos libres, viajamos donde queremos, gastamos lo que nos parece, tratamos con quien queremos, por eso seamos libres. No, Jesucristo ha venido a darnos una libertad que necesitamos y que no tenemos. La libertad interior. La libertad del pecado, de los vicios, de las adicciones, la libertad a todos los que se sienten esclavos, para anunciar el año de gracia del Señor. El mensaje de Jesucristo es un mensaje de liberación, para que viváis en libertad. Cristo os ha liberado, y no hay peor libertad que el pecado, que nos esclaviza y que nos hace ser esclavos de nuestros propios caprichos, de nuestras pasiones o de nuestro egoísmo. Los ojos puestos en Jesucristo, que Él nos dará la libertad. Solo Él, además, porque nadie puede entrar hasta lo hondo de nuestro corazón y desatar las cadenas del pecado, de los vicios y de las cicatrices que han dejado estos vicios en nuestra vida. Solo Él puede darnos la libertad. En la segunda lectura hemos escuchado una larga explicación de San Pablo sobre el misterio de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y lo percibía también al mirar esa muchedumbre inmensa de jóvenes venidos del mundo entero en Panamá, una muchedumbre multicolor, no solo en la piel, sino en las vestimentas, en las costumbres, en las culturas. Ciertamente representan, en pequeño número, aunque sean cientos de miles, a millones y millones de jóvenes que en el mundo entero tienen los ojos fijos en Jesús y se han reunido estos días en torno al Vicario de Cristo en la ciudad de Panamá. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, jóvenes, adultos. Y en el cuerpo de Cristo no estamos todos cortados por el mismo rasero, sino que una de las riquezas es la multiplicidad de colores, de culturas, de niveles de educación o de seguimiento de Cristo, pero siguiendo la explicación que hace San Pablo en la segunda lectura, son preferidos y preferentes los miembros más débiles. Este es un signo de que Jesucristo está, que sigue estando en medio de nosotros a lo largo de la historia. La doctrina de Jesucristo no nos lleva a buscar las élites económicas, culturales, políticas. La postura de Jesucristo nos lleva a buscar a los pobres, a los necesitados, y ahí estamos todos. Ahí nos encontramos todos por nuestras carencias, no por lo que tenemos, sino por lo que no tenemos. Y Jesucristo ha venido a los que no tienen y a los que se dan cuenta que necesitan esta salvación. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todo el cuerpo es dignificado. Y en el cuerpo no todos son oído, no todos son ojo, no todos son pies o manos. Cada uno tiene una misión, aunque sea pequeña, y todos contribuyen al bien y al funcionamiento del cuerpo. Pero Jesucristo nos invita a que estemos unidos en este cuerpo, unos a otros, mirando especialmente a los más necesitados, a los más débiles, a los que más necesitan nuestra atención. Ese es el carisma mercedario, queridos hermanos de la Cofradía de la Merced, hermanos franciscanos Cruz Blanca, hermanas mercedarias. El paso de la Orden de la Merced por Córdoba ha dejado unas huellas preciosas en la Iglesia de la Merced, en el Palacio de la Diputación, pero la huella más importante ha sido la caridad que han sembrado a raudales.
Ciertamente, también Córdoba, que ahora no tiene mercedarios, hijos de la Orden de la Merced, está agradecida a la Orden de la Merced, porque ha recordado continuamente este carisma que viene de Cristo y de la atención a los pobres que la Orden de la Merced ha ejercido a lo largo de la historia. Cuando acudo a la cárcel, y lo hago, como sabéis, con cierta frecuencia, con los hermanos de Pastoral Penitenciaria, me plantea enormes interrogantes. ¿Por qué? ¿Por qué estos? ¿Por qué aquí tantos jóvenes? Una sociedad que genera tanta marginación, una sociedad que genera, y no quito la culpa que cada uno pueda tener, solo Dios lo sabe, una sociedad que está enferma, que necesita la libertad de Cristo y necesita corazones sensibles para atender las necesidades de nuestros hermanos los más pobres, en los barrios pobres de nuestra ciudad, en los enfermos y los necesitados a los que quizá nadie atiende, en los disminuidos físicos o psíquicos que los hermanos franciscanos Cruz Blanca atienden con todo esmero. En los pobres podríamos describir cuántos atiende la Iglesia de múltiples maneras. A los emigrantes, el otro día los obispos del sur hacíamos una reflexión sobre esta realidad tremenda en nuestro entorno, que llegan masivamente a nuestras fronteras, a nuestras costas de Andalucía. Cuando la Iglesia atiende a los pobres, allí está Jesús. Allí está Jesucristo, como nos ha anunciado en el Evangelio. Pues este cuerpo en el que todos somos miembros, este cuerpo en el que unos se preocupan de otros, es un cuerpo en el que todos estamos atentos a los más necesitados. Si no, no tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso, al clausurar este centenario mercedario y en la vida cotidiana de múltiples maneras, o al escuchar al Papa Francisco dándoles a los jóvenes del mundo entero mensajes para hoy tan actualizados del Evangelio de Cristo, no olvidemos que los miembros más débiles del cuerpo deben ser atendidos con más cariño, con más delicadeza y con más atención. Hoy, domingo misionero, tenemos presente también que los niños pueden colaborar en la expansión de esta buena noticia. No hay que esperar a ser mayores. Desde niño, con Jesús, a la misión, a ser misioneros de sus propios compañeros y amigos, en el colegio, en el barrio, en la familia. Los niños suelen atraer también a los padres, que a veces se han alejado. Los niños tienen una gran capacidad de captar el misterio y de hacerse amigos de Jesús. Hablaba ayer con un grupo de niños de primera comunión. Da gusto escuchar sus preguntas, sus sugerencias. Ya lo dijo Jesús: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Domingo de la infancia misionera. Eduquemos a los niños para que se abran a Jesucristo y entiendan este Evangelio de Jesús, que comienza en este relato que hemos escuchado, diciéndonos Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para ir a anunciar la salvación a los pobres, a los cautivos la libertad, para anunciar el año de gracia del Señor. Este año de gracia es Jesús, Él es el año jubilar permanente en nuestras vidas. Que así sea.